¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Algún reclamo más? Bueno, listo, ¿están listos para arrancar entonces? Hoy vamos a hablar entonces, como yo les decía, del sector externo. El sector externo viene a ser el último de los que ya analizamos, que viene a incorporarse en el sistema económico que vimos al principio de esta unidad, ¿sí? Hoy otra vez vamos a hablar de cuestiones así, de cierta complejidad, porque es la última parte de la unidad 2, ¿sí? Fíjense, acá están las fichas, que son las mismas fichas que vienen viendo ustedes. Castrolesa y Rosenberg, la diferencia es que van variando los capítulos, ¿sí? En el caso de Castrolesa, el capítulo cuarto; en el caso de Rosenberg, capítulo quinto, ¿sí? Pero ustedes ya están leyendo estos textos porque se los vengo dando desde hace bastante para otros temas que ya abordamos. Bueno, como ustedes saben, nosotros cuando hablamos de sector externo ya no nos vamos a referir a relaciones comerciales intrapaíses, ¿sí? A las relaciones comerciales a las que nos veníamos refiriendo hasta ahora, internas, sino que acá lo que vamos a pensar en relaciones económicas entre un país y el resto del mundo, ¿sí? Bueno, en esta filmina yo les puse como en reglas generales cuáles son todos los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿sí? También vamos a hablar de divisas. Ustedes saben, acá cuando nos referimos a divisas, no estaríamos hablando de pesos, ¿sí? Ni de la moneda interna de ninguno de los países, sino que nos vamos a referir a qué cosa. Dólar. Al dólar, por ejemplo, ¿sí? Porque es una moneda... A las monedas extranjeras. Sí, claro, pero es una moneda que tiene como un uso internacional. O sea, nosotros hablamos de dólar acá y en otros países, y claro, y nos permite asumir relaciones comerciales entre nosotros y otro país, haciendo un intercambio con una moneda que tenga valor para ambos países. Si nosotros queremos pagar en peso en una transacción internacional, no vamos a poder, vamos a tener que convertirlo a divisa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. También, bueno, vamos a afirmar que el sector externo va a estar comprendiendo, por un lado, el comercio exterior, que nos vamos a referir específicamente a las exportaciones y a las importaciones, y también a otras cuestiones por fuera del comercio exterior, como servicios de transporte, seguro, gastos de turismo, transferencias de utilidades de empresas extranjeras radicadas en el país, o pagos por deuda externa. Todo esto que está en el último punto tiene que ver con cuestiones no relacionadas directamente con el comercio exterior, pero sí relacionadas con otro concepto que vamos a ver en la clase de hoy, que es balanza de pagos, ¿sí? Yo lo vi a balanza de pago en un video que mandó usted. ¿Puede ser de Smith? Sí, puede ser que ya hayas visto. Pausé acá esto para darle entrada a alguna gente que había quedado afuera. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, yo les voy a dejar un videito sobre comercio exterior que encontré el año pasado de Canal Encuentro, y también les voy a dejar, ahí lo estoy compartiendo de vuelta. Todavía se descompartió. Bueno. Y también, bueno, vamos a hablar un poquito así como de historia. ¿Usted sabe cuáles fueron los primeros comerciantes en el mundo? La primera sociedad que se dedicó al comercio. Es medio famoso, sí. Estoy hablando del año 800 a.C. Los egipcios, los fenicios, Ahí está. Sí, exactamente. Sí, lo más famoso por iniciar relaciones comerciales con otros países son los fenicios, como dijo Emilio. Ellos comerciaban entre el año 800 y el 1200 antes de Cristo. Después, ¿qué pasa a nivel mundial? O sea, primero, bueno, nada, habíamos visto, acá Mica dice los romanos, básicamente son los fenicios. Después, claro, todos los imperios empiezan, de aquel momento, empiezan a realizar transacciones de un lado al otro. Después, ¿qué pasa? En los años posteriores a Cristo, o sea, en 1492 después de Cristo, ¿qué pasa? Otro hito histórico. Bueno, que me están contestando por el chat. El descubrimiento de América. Bueno, sí, el mal llamado descubrimiento de América. Colón llega acá, ¿por qué? Porque quiere ir a las Indias.
quiere ir a las Indias, termina en América. Y cuando aparecen acá en América empieza a haber también una suerte de comercio, ¿sí? Porque si bien todavía no existía... Con los piratas, ¿no? Claro, si bien todavía no existía los piratas vienen a ser los que roban el oro y la plata que se extraía de acá. Eso fue como una acumulación originaria precapitalista, digamos, y ya cerca del surgimiento del capitalismo, ¿sí? Pero bueno, en la época de las colonias, cuando todavía no existía el sistema capitalista, en la misma época que estaban los piratas en el mar robando oro y plata, en esa misma época, ¿qué empiezan? Los países empiezan a atravesar miles y miles de kilómetros para llegar hasta acá, que bueno, que descubren que acá había otro lugar con gente y con posibilidades de extracción de metales preciosos y con posibilidad de explotación, ¿sí? De las tierras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría de las colonias se convierten en fuente de insumos de materia prima y todo lo que es los países más desarrollados, ¿qué hacen? Bueno, ya llegamos al comienzo del capitalismo. Empieza la revolución industrial y tienen, por ejemplo, manufactura. ¿Dónde colocan esas manufacturas? Inicialmente, antes de que exista el capitalismo, o en el capitalismo muy incipiente, los bienes que ellos producen empiezan a producir más, porque saben que tienen otros territorios donde vender sus productos. No es solamente producir para lo que se va a consumir dentro del país. Claro. Y entonces, bueno, eso sería así como a ejes, a muy grandes rasgos, cómo comienza todo esto, ¿sí? Nosotros ahora, enfocados más en la unidad 2, vamos a volver a hablar como cuando hablamos del sistema de cuentas nacionales, ¿se acuerdan? De mediciones, ¿sí? Entonces, un elemento muy importante que vamos a ver acá es la balanza de pagos. Yo voy a pasar a la próxima filmina. Bueno, acá también yo les anoté algunas preguntas que tienen que ver con todos los temas que vamos a abordar acá. ¿Por qué comercian las naciones? Las ventajas comparativas. Esto de las ventajas comparativas tiene que ver con eso. Profe, creo que no se cambió. Ah, bueno, ahí sí. Ya va a llegar. Perdón. Tiene que ver, esto de las ventajas comparativas tiene que ver con que, bueno, cuando se descubre que se puede producir en otros territorios y también se puede colocar, se puede, por un lado, producir en otros territorios, y por otro lado, colocarlo producido en territorio nacional en otro territorio, se empieza a buscar dónde es mejor realizar el proceso productivo, tanto sea del sector primario, del sector secundario, ¿sí? Entonces, las ventajas comparativas es pensar, bueno, por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de un país, bueno, vamos a poner el ejemplo de España, que es un país que en territorio es relativamente pequeño, o Portugal también podemos poner, que era el que se disputaba antes del capitalismo el mundo con España, ¿no? Allá se acuerdan del Tratado de Tordesillas y todo eso. Bueno, fíjense que Portugal es más chiquito todavía, sin embargo tenía muchas colonias. Inglaterra también en territorio no tiene tanto, sin embargo tenía muchas colonias. Las ventajas comparativas consisten en que estos países más desarrollados empiezan a descubrir que en otros territorios ellos pueden, o bien, hacer procesos productivos de mayor, digamos, tecnificación, eso ya una vez que se inició el capitalismo, pero en la época precapitalista también tienen un lugar donde de algún modo vender o colocar lo producido, ¿sí? Con el trueque, ¿no? Bueno, más acá digo yo, más acá, digamos, cuando ya hay algo armado, tipo Virreinato del Río de la Plata, todavía no estamos en el capitalismo. Sin embargo, hay muchos bienes que vienen desde allá, ¿sí? Acá en el territorio de lo que era Argentina, hasta que se constituye como país, igualmente las clases más altas que hacían, conseguían los mármoles de Italia, todas esas cosas, ¿sí? Bueno, las ventajas comparativas lo que implican es que en los países estos que se desarrollaron antes que nosotros,
empiezan a ver dónde es mejor sembrar, en primera instancia, ¿no? Dónde es más barata la mano de obra, y después ya en la era del capitalismo también donde es más fácil y más ventajoso poner una fábrica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de proteccionismo o libre cambio, también ahí vamos a hablar de las barreras aduaneras y de ahí ya sí, netamente dentro del capitalismo. Vamos a hablar de las barreras impositivas que quizás puedan poner algunos países u otros países que quieren fomentar, incluso en el nuestro, después lo vamos a ver en la unidad 4, hay momentos en los cuales cerramos las barreras y producimos más intranación, y hay momentos que sería proteccionismo, y hay momentos de libre cambio donde se eliminan las barreras aduaneras y por ejemplo, se promueve exención impositiva y qué sé yo para la instalación de empresas de otros países. ¿Sí? Son más o menos, ¿les suena en la realidad cotidiana de haberlo visto en los vaivenes, incluso solamente en nuestra economía? ¿Sí? Entonces, en los momentos de libre cambio nosotros vamos a fomentar que vengan, por ejemplo, a instalarse Argentina industrias de otras naciones. En los momentos de proteccionismo vamos a decir, no queremos que venga nadie, vamos a producir acá, vamos a mejorar la industrialización acá. Eso lo vamos a ver bien en la unidad 4. ¿Sí? Se exporta más de lo que se importa. Bueno, el tema de cuánto se importa y de cuánto se exporta, ¿se acuerdan que cuando es lo de vimos la balanza, ¿no? Sí, cuando vimos, antes de la balanza, cuando vimos la ecuación macroeconómica, hablábamos de las exportaciones netas. ¿Qué eran las exportaciones netas? Las exportaciones a las que se le restan las importaciones, si no recuerdo mal. Exactamente, sí, había un paréntesis en el cual estaba esto, las exportaciones netas que están compuestas por las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Entonces, ahora también en esta unidad, en esta clase, hablando de este sector, vamos a referirnos a la balanza de pago, a cuál es su importancia, la estructura y qué rol juegan justamente estas cosas, las importaciones, las exportaciones, y todo el tipo de cuentas que tengan que ver con relaciones entre un país con otro país, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de transacciones hay que registrar en cada una de las cuentas, porque la balanza de pago va a tener varias cuentas. Es como un balance que ustedes tal vez vieron cuando estudiaban contabilidad en la escuela, bueno, como un balance, se llama balanza de pago o balance de pago, ¿sí? Y va a tener distintas cuentas. En cada una de las cuentas se van a incorporar distintos conceptos, ¿sí? Bueno, también esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? La cotización de las divisas extranjeras en pesos. Y después esto que tiene que ver con el proteccionismo o libre cambio que hablábamos recién, que es el libre cambio o el control de cambio, ¿sí? Como una dicotomía. Entonces acá vamos a pasar directamente a cuestiones más técnicas, ¿sí? A conceptos. Yo acá en la filmina les puse el concepto de balanza de pagos, ¿sí? O sea, todos los movimientos que hace un país en relación con otros países, o sea, todos los movimientos que hacen referencia al sector externo, van a ser registrados en esta balanza de pagos, ¿sí? Entonces, podemos definir a la balanza de pagos como un estado estadístico que va a resumir sistemáticamente las transacciones económicas entre residentes y no residentes. Tengan en cuenta bien esto, residentes y no residentes, ¿sí? Porque, o sea, no nos va a importar en este caso la nacionalidad, sino el lugar de residencia, ¿sí? Entonces, estas transacciones económicas entre residentes y no residentes se van a desagregar en reservas internacionales, en cuenta corriente, en cuenta de capital y en la cuenta financiera, ¿sí? La cuenta corriente lo que va a hacer es reflejar el concepto de ahorro externo, o sea, el endeudamiento neto de una economía con respecto al resto del mundo. Acá, bueno, yo les puse un dato como más específico de Argentina, porque en la versión de la estimación de balanza de pagos adoptada por Argentina, la suma de los saldos de las cuentas corrientes, de la cuenta capital y de la cuenta financiera, más los errores y omisiones, va a dar como equivalencia la variación de activos de reservas internacionales, ¿sí? Eso es como se registra acá en nuestro país.
Entonces, bueno, como yo les decía antes, la balanza de pago va a ser un estado contable donde en realidad lo que vamos a hacer es registraciones para tener estadísticas, ¿sí? Y estas estadísticas, ¿qué van a resumir? Las transacciones económicas entre estas personas que yo les decía, que pueden ser personas físicas o jurídicas, residentes y no residentes, ¿sí? Esto igual que cuando estudiamos otros conceptos, se va a tomar en un periodo determinado, que en general va a ser de un año, y se van a registrar en términos de flujos, ¿sí? Ahí yo le hice una desagregación de este concepto, estado contable, que va a reunir la información en forma cuantificable, sistemática, cronológica y estructurada. Las transacciones económicas, que pueden ser transacciones de índole comercial, de inversión, financieras, productivas u otras. Y esto, que se van a registrar siempre en términos de flujos. Entonces la variable de flujo, no, si hablamos de variables de flujos, vamos a estar analizando estos flujos a lo largo de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Esto que yo les decía cuando hablábamos del concepto. Generalmente nos vamos a referir a 12 meses. Entonces, acá vamos otra vez a hablar de esto. Yo les decía que los residentes o no residentes pueden ser personas físicas o jurídicas, ¿sí? Un residente va a ser una persona física o jurídica que esté dentro de las fronteras nuestras, ¿no? Ahora, siempre vamos a considerar residente a aquella persona, en el caso de las físicas, a cualquier persona que quiera, que esté viviendo acá y que tenga intenciones de vivir acá y realizar conversiones, y realizar acciones comerciales con residentes de otros países, pero para eso tiene que estar más o menos mínimamente un año, ¿sí? Cuando hablamos de personas jurídicas, vamos a hablar de personas que se dedican a la producción de bienes o a prestar servicios en nuestro país. Y eso también vamos a requerir que esa acción sea como mínimo, se sostenga en el tiempo por lo menos por un año, ¿sí? No es alguien que viene acá, vende 2 cositas y se va. ¿Bien? Eso no sería considerado residente. Residente tiene que ser alguien que esté comandando un proceso productivo, que esté realizando acciones comerciales como residente de nuestro país y por más de un año. Va, como mínimo por un año. Bueno, ahí le hicimos un dibujito nada más, ¿sí? O sea, está Argentina y están las relaciones o transacciones económicas en divisas, en moneda extranjera, que dijimos que en general para nosotros la moneda extranjera que se utiliza para las transacciones comerciales es el dólar, con el resto del mundo. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la importancia de la balanza de pagos, ¿sí? Porque bueno, nosotros siempre estamos hablando del dólar, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día hubo un problema en nuestra economía de coyuntura respecto a las variaciones del dólar? Si sube, nos ponemos nerviosos, si baja, nos ponemos contentos. Bueno, parece como que el dólar fuera re importante en nuestra economía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al ser un país en nuestra vida, profe. En nuestra vida, porque además después afecta en general también a cuestiones que no debería afectar, como por ejemplo, no sé, vas al súper y todo aumentó. Y vos decís, hey, ¿qué pasó acá? Y mi sueldo no aumentó. Bueno, entonces sí, nos afecta. Entonces todos sabemos, alguna vez escuchamos hablar de divisas, aunque nunca hayamos tenido una clase como la de hoy. Porque es algo que atraviesa nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la primer clase que yo les di les decía qué tiene que ver la economía política en nuestras vidas? Bueno, fíjense como en todas las clases nosotros vamos confirmando eso, la importancia de dar esta materia y la importancia que tiene estudiar economía política en la Facultad de Derecho para la formación de abogados y abogadas. Entonces, bueno, como nuestro país está dentro de la periferia, ¿sí? Siempre que nosotros queramos hacer alguna transacción con residentes de otros países para fomentar el desarrollo interno de nuestro país, vamos a tener que tener, ¿qué? Dólares, ¿sí?
Entonces, por eso los periodos de crisis también se refieren a eso, cuando no tenemos suficiente cantidad de divisas para poder realizar ese tipo de actividades. Y mucho más aún cuando el capitalismo está más desarrollado y la globalización también. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a tener con la balanza de pagos, que como ustedes ya saben, entonces es una herramienta para estadística y una herramienta para medición, y es donde se va a hacer un registro sistemático de todas estas operaciones que hablábamos, lo que va a hacer esta balanza de pagos es mostrarnos el modelo de crecimiento que desarrolla la Argentina, por ejemplo. O sea, una cosa es tener dólares genuinos que vienen por procesos que funcionan, y otra es tener dólares que provienen del endeudamiento. Del endeudamiento, ¿sí? Si nosotros pedimos un préstamo en dólares y nos dan divisas para que podamos comerciar al exterior, como Estado, digo, en realidad después vamos a tener que seguir pagando deuda, eso que se llama deuda externa, ¿sí? Entonces, si nosotros, alguien hoy, hace un ratito, me parece que Jennifer dijo, bueno, lo importante es las exportaciones, las importaciones. En realidad, la importancia que tiene acá el hecho de tener muchas exportaciones y que las exportaciones netas nos den saldo positivo, tiene que ver con que si tenemos muchas exportaciones genuinas, lo que ingrese de otros países en moneda extranjera, que va a ser para nosotros la principal, el dólar, va a ser un ingreso genuino, no va a ser un ingreso de un préstamo al cual después vamos a tener que estar tributando, porque después, cuando vienen los vencimientos de deuda, que creo que en esta semana hubo un par, la economía entra en crisis de vuelta y a nosotros no nos pasó nada, y sin embargo el dólar otra vez se mueve. ¿Por qué? Porque hay que pagar cuotas de la deuda externa, ¿sí? Por eso también hay grandes movimientos sociales que están en contra del pago de la deuda externa, porque es una herramienta de los países centrales para siempre dejarnos en una posición de sometimiento. Sobre todo, porque bueno, puede ser que haya países que tengan menos capacidad productiva, que sean más chiquitos. Un país como el nuestro tiene un montón de potencial, y sin embargo nunca podemos salir de este círculo vicioso, ¿sí? Bueno. Nosotros todavía nos podemos considerar como un país dependiente, por eso yo lo puse ahí en la filmina, y entonces, en general, en Argentina, y esto lo podemos ver, ustedes lo pueden observar en la realidad cotidiana, los sectores que van a proveer dólares van a ser los que lideran la acumulación de capitales, ¿sí? Acá nosotros pusimos, ya sea el sistema financiero internacional a través de los préstamos internacionales, que es lo que yo les explicaba recién, o unos pocos exportadores. Algunos sectores de la producción de nuestro país están directamente relacionados con las divisas, ¿sí? Por ejemplo, la exportación de granos, más que nada. Bueno, acá vamos a ver un poquito la estructura de esta balanza de pagos, ¿sí? Como yo les decía al principio, la balanza de pagos va a estar compuesta de 3 cuentas principales y un renglón más. Por un lado vamos a tener la cuenta corriente, por otro lado vamos a tener la cuenta de capital, y por otro la cuenta financiera. Esta cuenta financiera va a incluir la variación de reservas internacionales. Y después tenemos un punto más en donde vamos a registrar los errores u omisiones. Acá vamos a ver qué tipo de transacciones económicas se va a registrar en cada una de las cuentas, ¿sí? Recién vimos cuáles eran las cuentas, 3 cuentas y la de errores y omisiones. Acá vamos a ver que en cada una de las cuentas va a haber distintas cosas, ¿sí? Que vamos a registrar. Por un lado tenemos en la cuenta corriente, vamos a tener todo lo que es bienes y servicios, ¿sí? Y acá, fíjense muy bien, porque esto a veces genera confusión. Dentro de la cuenta corriente, estamos hablando como si hiciéramos un cuadro sinóptico, pondríamos pondríamos las palabras balanza de pagos arriba, ¿sí? Y después debajo pondríamos las cuentas. Pusimos cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente, yo lo puse ahí en negrita, está la balanza comercial. No confundan balanza de pagos con balanza comercial, ¿sí? Porque cuando hablamos de balanza comercial, lo que vamos a estar hablando es de esto que decíamos recién, del comercio de bienes y servicios. Siempre entre residentes y no residentes, o sea, entre un país y otro país, ¿sí?
También vamos a ver los flujos de ingresos primarios, o sea, las rentas, y los ingresos secundarios como transferencias corrientes, siempre entre residentes y no residentes. Bueno, anótense bien eso porque después no quiero que se confundan balanza de pagos con balanza comercial. Los dos empiezan con balanza, pero son cosas distintas. Balanza de pagos es todo y balanza comercial es solamente el registro de bienes de comercio, de bienes y servicios, y se registra dentro de la cuenta corriente. Profe, yo puse lo de la balanza comercial, Sí. ¿no? En el mercantilismo, porque miré todos los videos, Sí. y dice que es la diferencia entre importaciones y exportaciones de un país en un periodo de tiempo determinado. Claro. Dice, si se vende a un país más de lo que se le compra, es decir, se exporta más de lo que se importa, ingresa más oro del que sale, y por lo tanto el reino se enriquece. Puse un párrafo más, si quieres se lo leo. Pero... Si querés léelo, pero eso tiene que ver específicamente con los mercantilistas, que eran proteccionistas, ¿recuerdan? Ah, okay. Dice, para que la balanza comercial sea positiva es necesario para los mercantilistas defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercadería del extranjero. Muy bien. Esto se llama proteccionismo. Yo lo saqué del video, no de ninguna ficha. Está bien. Dale. Por eso me suena el concepto de balanza comercial. Bueno, ¿por qué? Porque ellos lo que siempre decían es que la balanza comercial, como vos decís, tiene que dar un saldo positivo. Para que la balanza comercial dé un saldo positivo, tiene que haber necesariamente exportaciones netas, como estamos hablando en términos de ahora, que den ese saldo positivo. Las exportaciones netas son esa resta que decía Leticia hace un ratito, son las exportaciones menos las importaciones. Si nosotros importáramos mucho, ha pasado en momentos históricos de nuestro país, en los cuales las importaciones estaban más fomentadas que las exportaciones, porque las políticas económicas eran tendientes a eso. Ahí estamos hablando de políticas económicas librecambistas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de políticas económicas de libre cambio, no estaríamos pudiendo definir a la balanza de pago exactamente como lo definían los mercantilistas, que son más de característica de proteccionismo, como vos lo dijiste recién. Entonces, ahí tenemos que analizar, como siempre yo les digo, desde qué punto de vista estamos viendo la situación, ¿sí? Está bien lo que vos planteás, y está bueno que vos te suene de aquel momento la balanza de pago, pero bueno, ahí estábamos hablando expresamente de la posición ideológica y que llevaban a la práctica los mercantilistas. Después, o sea, los librecambistas dicen hay que fomentar la industria externa. Fíjense que después cuando veamos nosotros el régimen de valorización financiera en la Argentina, vamos a estar viendo que hubo gobiernos, varios gobiernos, que fomentaban que vinieran capitales a Argentina. Y en otro momento que es de industrialización por sustitución de importaciones, hay un periodo en el cual se fomenta el proteccionismo y la industria nacional, y hay otro periodo que en realidad no se fomenta el proteccionismo, pero sí la industrialización. Son dos periodos distintos dentro de la nomenclatura ICI, que es importación para sustitución de importaciones. Pero la sustitución de importaciones en algún momento puede ser de bienes industriales, ¿sí? Entonces a lo mejor se fomenta que la industria de afuera venga acá, ¿sí? Y hay capitales extranjeros. Entonces no es tan claro en todos los momentos. Después lo vamos a ver bien en la unidad 4. Pero sí es importante que la balanza de pago en realidad sirve para registrar todas estas transacciones. Después se va a ver, de acuerdo a la política económica imperante, de qué índole van a ser esas registraciones, ¿sí? Acá lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la cuenta corriente va a registrar esto que decíamos recién. Por otro lado tenemos la cuenta de capital, que va a registrar las transferencias de capital y la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos entre residentes y no residentes, ¿sí? Después tenemos por último la cuenta financiera, que va a registrar las transacciones relativas a los activos financieros y pasivos que tienen lugar entre residentes y no residentes, y acá, como yo les decía antes, va a tener en cuenta la variación de las reservas internacionales, ¿sí? Y por último, errores y omisiones, que queda como más abierto. Fíjense, acá volvemos otra vez a cuenta por cuenta. La cuenta 1, cuenta corriente, va a comprender todas las transacciones, bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes que tienen lugar entre entidades residentes y no residentes.
Cuando nos referimos a bienes y servicios, como ya venimos diciendo desde el principio, nos vamos a referir a las importaciones y a las exportaciones netas de estos bienes y servicios, ¿sí? Cuando hablamos de bienes nos referimos a mercancías, esto está todo desagregado, pero ustedes ya lo saben, ¿sí? Y cuando hablamos de servicios nos vamos a referir a pagos y a cobros producidos en general. Acá empieza a jugar un rol muy importante el tema de los transportes, ¿sí? Los fletes, los pasajes, ¿por qué? Porque estamos hablando de relaciones con otros países, transfronteras, ¿sí? Los viajes, las comunicaciones, las telecomunicaciones y postales, los seguros, servicios financieros, ¿sí? En general, cuando nos referimos a servicios financieros, nos vamos a referir a comisiones por servicios, pero no a los intereses de los préstamos, porque eso van a otra cuenta, ¿sí? También los servicios personales, culturales, recreativos, empresariales, las regalías, los derechos de licencia y los servicios de gobierno y otros servicios, ¿sí? Veíamos recién, acá, veíamos recién que eran 3, ¿no? Cuenta corriente. Entonces ahora nosotros estamos desagregando la cuenta corriente, ¿sí? Acá yo les hacía como una enumeración en la filmina anterior. Cuando nos referíamos a renta de la cuenta corriente, nos referimos específicamente a los ingresos y egresos que se producen como retribución por los factores de la producción, ¿sí? Ustedes saben cuáles son, pero siempre pensando que están en otro país, ¿sí? Entonces, dentro de este ingreso primario vamos a tener la remuneración de los empleados, los sueldos, los salarios y otras prestaciones percibidas por el trabajo realizado para un residente en una economía diferente de la suya, ¿sí? Y también la renta de inversión, que son los intereses, los dividendos, las utilidades que vamos a percibir, y también los activos de reservas y otras inversiones. Acá yo también les hablaba de transferencias corrientes, lo desagregamos acá en esta filmina, son obviamente las transferencias entre residentes y no residentes, y va a tener que ver, o sea, una transferencia corriente tiene que ver con el suministro de un bien, un servicio, un activo financiero u otro activo no productivo por parte de una unidad institucional a otra, sin obtener a cambio un artículo de valor económico, ¿sí? Acá solo se van a registrar ingresos, también se van a registrar los egresos sin contrapartida, tanto de bienes como de dinero, tales como donaciones, jubilaciones, por ejemplo, que no tienen contraprestación, se pagan. Y también el saldo de los movimientos de la cuenta corriente los vamos a denominar ahorro o desahorro externo neto. Es decir, acá, en este saldo, vamos a ver un reflejo del endeudamiento o del crédito, del crédito neto en nuestra economía, ¿sí? Y ahí podemos hablar de superávit, por ejemplo. ¿Sí? Eso sí se da lo que planteaba Jennifer. Pero no siempre se da, por eso yo te decía que ser un ejemplo particular, porque a veces no se da. Y puede ser una economía superavitaria o deficitaria, ¿sí? Bueno, después tenemos la cuenta de capital. En la cuenta de capital vamos a registrar las adquisiciones brutas de activos no financieros no producidos, ¿sí? Acá vamos a hablar de la compra-venta de tierras por parte de embajadas, o la compra y venta de los derechos de propiedad de concesiones y marcas registradas, contratos, licencias y fondos de comercio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de embajadas, porque las embajadas son de otros países. Y van a estar realizando adquisición de bienes acá, y van a vivir personas no residentes, ¿sí? Porque son de otros países. También vamos a registrar en la cuenta de capital las transferencias de capital, ¿sí? Que son las que se van a realizar cuando se traspasa la propiedad de un activo de un residente a un no residente, ¿sí? Son como relaciones más de índole contractual, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un acreedor que condona una obligación, pusimos ahí en el ejemplo, ¿sí?
Vamos a presentar por separado las transacciones del gobierno, de las correspondientes a sociedades financieras y no financieras, y también a los hogares e instituciones sin fines de lucro. Todo eso va a ir en la cuenta de capital. Después tenemos la cuenta financiera, ¿sí? En la cuenta financiera vamos a tener inversión directa, inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva, ¿sí? La inversión directa va a estar, va a reflejar el objetivo de una empresa residente en una economía, el objetivo que esta empresa residente en Argentina, por ejemplo, tenga de establecer un interés duradero en una empresa residente en otra economía, o sea, una empresa que viene de otro país y que realmente esté consolidando su posición como residente en nuestro país, ¿sí? Y comerciando desde acá. Yo no sé si le hablé de remesas de utilidades del exterior aún, capaz que no. Pero bueno, en general, o sea, lo que una empresa residente en Argentina, que tiene la casa central en otro país, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo? Supongamos que tenemos una empresa residente en nuestro país, ¿sí? Pero es de capitales extranjeros. Inicia un proceso productivo acá, dijimos que para ser residente por lo menos tiene que estar un año entero, un poco más, digamos, bueno, para considerarse residente. Dentro del desarrollo del proceso productivo va a utilizar algunas cosas de nuestro país, tal vez va a otorgar también algunos beneficios, particularmente a las personas, por ejemplo, que emplean en nuestro país. Pero después, ¿qué va a pasar cuando termina el año? Ya es residente. Sí, ya es residente, pero yo digo, ¿qué va a pasar con las ganancias, lo que obtenga? Suponete que a la vez de ser residente hace alguna inversión alguna inversión productiva. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Va a ser alguna inversión de índole productiva, por ejemplo, no sé, de reposición de maquinarias para seguir para adelante con el proceso productivo. Tal vez las maquinarias las compre acá, y la mano de obra también va a ser gente contratada acá y le van a pagar un sueldo. Probablemente venga acá porque los sueldos les resultan más baratos que instalar su empresa en otro lado y pagar sueldos en otro lugar. Es una opción. Pero, ¿qué pasa cuando termina el proceso productivo y hay un margen de esa ganancia que tiene la empresa que les queda no para poner de nuevo en el proceso productivo, para reinvertirla, sino en concepto de ahorro o consumo? ¿Para dónde va? Para el exterior. Claro, eso se llama remesa de utilidades al exterior, porque va a los países donde tienen su casa central, ¿sí? Y si es una persona particular, probablemente vaya a su familia. Entonces es como un ingreso que se genera acá, pero que eventualmente se va para otro lado. Entonces, bueno, hablábamos de un interés duradero de una empresa en establecerse en una economía de otro país, ¿sí? Ese interés duradero tiene que ver con esta posibilidad de vivir acá permanentemente y bueno, poder realizar... Eso sería la fuga de capitales, que el excedente vaya todo afuera. Sí, en realidad yo me estaba refiriendo a un término que se llama remesa de utilidades al exterior, porque es como que, bueno, trabajaste acá, pero sos de otro país, la mandás allá. La fuga de capitales por ahí la vamos a ver cuando veamos el régimen de valorización financiera en la unidad 4, que tiene que ver con también esto, justamente tiene que ver con la bicicleta económica y con algunas situaciones en las cuales se fomenta el capital financiero. Primero vamos a ver qué es el capital financiero cuando veamos la unidad 3, y después vamos a ver cómo se fomenta el capital financiero. Por ahí cuando se habla de fuga de capitales se habla específicamente de divisas y se habla de momentos de crisis en la economía en general que ha atravesado nuestro país, en los cuales se promueve las inversiones extranjeras, pero para
bueno, ¿se acuerdan cuando Traer veíamos? dólares, para traer Claro. dólares y no pedirlos, por ejemplo, al Fondo Monetario. Sí, algo así, encubiertamente para mí, eso lo digo como una opinión personal, sería como encubiertamente eso, pero a la vez, o sea, se benefician a las economías o a los inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque vienen, ponen plata acá en nuestro sistema económico, en nuestro sistema financiero, la hacen crecer y se la llevan. Cuando esa plata que entra a los bancos nuestros para crecer e irse, eso se llama fuga de capitales, específicamente. Si quieren, después, cuando estemos en la unidad 4, hablamos más en concreto de eso. Pero acá es como un poco más legal lo que yo estoy planteando. La remesa de utilidades del exterior es una ganancia que se obtiene a través de un proceso productivo en marcha o de un trabajo real, y que no queda acá simplemente porque la persona física o jurídica residente acá envía esa plata o a su familia si es una persona física o a su casa central si es una persona jurídica con sede en el exterior. ¿Sí? Creo que un poco ahí radica la diferencia de lo que hablaba. Después, bueno, tenemos la inversión de cartera, que va a consistir en las transacciones que se realizan a través de las fronteras y que van a implicar títulos de deuda, de participación en el capital, o cualquier cosa que difiera de los que se incluyen en inversión directa o en los activos de reserva, que es el otro punto que vamos a ver. Los activos de reserva van a ser los activos externos que están disponibles de inmediato, ¿sí? O sea, las autoridades monetarias lo que van a hacer es controlar estos activos de reserva para satisfacer las necesidades de financiamiento de la balanza de pago y también para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y, bueno, para otros fines, ¿sí? Estos activos de reserva son re importantes porque van a permitir dar oxígeno o no a una economía dependiendo de la situación de crisis económica o no que el país esté atravesando, ¿sí? Y después tenemos otras intervenciones como moneda, depósitos en el exterior, que eso es la fuga de capitales de la que hablábamos hace un ratito. ¿Eh? Bueno, y finalmente tenemos la cuenta financiera o la variación de reservas internacionales. En este rubro lo que va a aparecer en el balance de pagos es el saldo positivo o negativo de los movimientos por cuenta corriente, más el positivo o negativo de la cuenta capital y financiera, más el saldo entre las cuentas de la cuenta de errores y omisiones, que todo esto deberá ser siempre igual a la variación de reservas internacionales. ¿Sí? Acá se los hice en un cuadrito lo que hablábamos recién. Bueno, y con este cuadrito llegamos al final de la clase, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? ¿Hay alguna duda? Ahí veo que hay algunas preguntas en el chat. A ver. Ah, no, algunas reflexiones. Una parte de las ganancias son giradas al exterior, depende de la política de cada empresa a su casa matriz. Eso es las RUE, que hablábamos hace un ratito, ¿eh? Que explicaba el compañero. Bueno, les dejo esa pantallita para que la vean bien. En realidad esta pantallita ilustra cómo llegamos al final del análisis de lo que vimos en la clase de hoy, de la balanza de pagos, de todas las cuentas que la componen, y bueno, y cómo llegamos a los resultados, que es como el resultado de cualquier balance que ustedes pudieron haber visto o estudiado cuando vieron contabilidad, ¿sí? Solo que se va a relacionar específicamente a este tipo de cuestiones y aristas que analizamos en detalle en la clase de hoy. O sea, usted cuando la pregunte va a preguntar de manera objetiva o la va a hacer relacionar con, por ejemplo, como yo, con el mercantilismo. No. Cuando hablemos de la unidad 2, Objet- cuando hablemos de la unidad 2 vamos a hablar de las fichas de Rosenberg o de Castro y Lessa, ¿sí? Que hablan de cuestiones más de índole
están paradas desde el análisis de todo lo que vimos en esta unidad.